Bueno, amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo live de Tea Institute. El día de hoy nos convoca a hablar de blending. Vamos a estar tratando específicamente haciendo una introducción hacia lo que se relaciona con la selección de bases para blending. El blending se compone de muchas aristas. Probablemente algunos de ustedes conocen algunas de ellas, no lo sé, me lo pueden ir comentando cuando gusten, ¿ya? Hoy día vamos a abordar justamente la lista de seleccionar la base de té para nuestro blend, que tiene bastante relevancia porque un buen blend, como vamos a ir viendo, tiene que tener ciertas características en las cuales el té tiene que brillar, el té no tiene que ser opacado, por lo tanto tenemos que saber seleccionar una buena base o buenas bases para las creaciones que hagamos. Bueno, esta sesión live viene elaborada por todos los integrantes de Tea Institute Latinoamérica. Va a quedar grabada esta sesión para quienes deseen verla más adelante. Y en caso de dudas, ya pueden hablarme directamente a través del micrófono o a través del chat que tiene la aplicación. Yo, por un tema de seguridad, dejo todos los micrófonos bloqueados al inicio, para que el ruido que a veces la gente no se da cuenta que tiene en los lugares donde están pueden afectar la escucha del resto, ¿ya? Pero pueden activarlos, no hay ningún problema, y me pueden hacer sus consultas en cualquier momento, no necesitan esperar hasta el final, ¿ya? Aunque por lo general las consultas las recibo vía chat y las voy respondiendo, ¿ya? Bueno, hoy día, introducción a la selección de bases para blending. Como en todas nuestras sesiones live, hay varios objetivos que nos hemos planteado para abordar a lo largo de esta hora en la cual vamos a estar conversando. El primero de ellos tiene relación con revisar, en primer lugar, algunos elementos generales que debemos tener presentes para efectuar una buena selección de bases para nuestros blends. De ahí vamos a dar una mirada un poquito más profunda y vamos a estar analizando de forma introductoria algunos criterios más específicos para la selección de bases para blending, ¿ya? Los primeros aspectos van a ser bastante generales y el objetivo número 2 vamos a estar introduciéndonos ya a aspectos más técnicos derechamente. Para finalmente a analizar en la tercera parte, que es generalmente la parte más cortita, la factibilidad de emplear más de una base de té en el diseño de un blend. Es súper importante eso porque la verdad es que no estamos restringidos a que tenga que ser una única base, pero ¿qué funciona, qué no funciona, qué criterios y tenemos que tener presente para poder hacerlo? Bueno, vamos a estar conversando sobre ellos, ¿ya? En nuestra primera parte vamos a estar hablando sobre elementos generales a tener presente, y es muy importante que en primer lugar entendamos bien a qué nos estamos refiriendo con este concepto de blend. ¿Qué es lo que hay detrás de un blend tal como está planteado acá? Un blend corresponde a la traducción del término mezcla en inglés. Un blend será la mezcla de elementos, y para el caso de un blend de té nos estamos refiriendo derechamente a la mezcla de té con otros ingredientes, que pueden ser en algunos casos té y en otros casos no necesariamente con té, sino que con otros tipos de ingredientes que pueden ser ingredientes botánicos, pueden ser aceites esenciales y bueno, todo tipo de cosas que se les puedan ocurrir. Dentro de los blends es súper importante que a nivel técnico sepan distinguir dos tipos de blends. Por un lado tenemos los blends elaborados en base a únicamente tés puros, los cuales se les denomina técnicamente como blends no aromatizados. Y es un concepto poco abordado generalmente cuando se habla de blending, pero por ejemplo, les aseguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de tés famosos como el English Breakfast, el 5 O'Clock Tea, el Russian Caravan y bueno, hay varios más. Esos que parecen tés puros de origen en realidad no son tés puros de origen, sino que son un tipo de blends elaborados a través de la mezcla de diferentes tipos de tés negros puros. Y son bastante famosos algunos de ellos sin saber qué es lo que hay detrás. El English Breakfast, por ejemplo, es una combinación de tés negros maltosos o intensos provenientes generalmente de 3 zonas. 2 siempre son zonas bajas de Sri Lanka como Sabaragamuga o Rujuna. Combina como segunda base
tés de zonas de Assam en India. Y el tercer té por lo general puede ser té o bien de Kenia o bien de Indonesia. Son los que más se utilizan. Pero la combinación en ciertas proporciones de esas tres bases de tés puros de origen negro da lugar a esta mezcla tan famosa que es intensa, es maltosa, es dulce, ideal para combinar con leche. Y así como existe el English Breakfast, existen varios otros blends no aromatizados. Pero generalmente lo que más asociamos en nuestro inconsciente con el concepto de blends es cuando vemos tés que están llenos de colores, texturas, aromas asociados a ingredientes exógenos, como pueden ser ingredientes botánicos, que son flores, frutas, hierbas. También suelen utilizarse distintos tipos de esencias naturales o artificiales. Bueno, a ese tipo de blends, desde un punto de vista técnico, se les conoce como blends aromatizados. ¿Qué tenemos que tener siempre muy presente en relación a cualquier tipo de diseño de blends? En términos de objetivo, de lo que uno busca lograr a través del diseño de una mezcla. En primer lugar, lograr algo que sea muy armónico en muchos ámbitos, porque tiene que ser una mezcla cuyos ingredientes se presenten armónicamente en términos de aroma, en términos de sabores en boca, en términos de sensaciones táctiles y por supuesto también en términos de beneficios sensoriales. Errores que a veces se cometen bastante es, por ejemplo, mezclar ingredientes que son altos en cafeína con ingredientes que son sedantes. O todo lo contrario, bases muy altas, muy bajas en cafeína con ingredientes que pueden ser activadores. ¿Cuál es el perfil que tiene ese blend? Es algo que tenemos que tener bastante claro siempre, porque tiene que cumplirse este objetivo de ser un diseño rico, agradable, armónico en términos visuales, en términos olfativos, pero también tiene que haber una consistencia en términos de los beneficios sensoriales que buscamos. Esos beneficios a veces puede ser activarse, relajarse, potenciarse cognitivamente o a veces evocar algún momento, algún recuerdo, algún momento especial del año, la Navidad, cosas así, ¿ya? Pero bueno, tenemos que tener muy claro que detrás de cada blend siempre va a haber un objetivo que tenemos que lograr, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos generales que vamos a estar abordando en esta primera parte, en este primer objetivo? Debemos prestar atención a los siguientes elementos que vamos a comenzar a desarrollar en mayor detalle. En primer lugar, ¿cuáles son estos objetivos que buscamos en el blend? ¿Ya? Tenemos que vamos a dar una miradita un poco más profunda hacia cuáles son esos objetivos que podemos tener en el diseño. Tenemos que también tener muy presente cuál es nuestro conocimiento sobre tipologías de té. Es clave para poder seleccionar una base. ¿Qué me va a aportar? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Ya? Tengo que saber identificar muy bien las distintas bases de té que existen. Y ojo, no se centra en pensar de que existen los tés verdes y los tés negros, porque dentro de los tés verdes existen infinidad, no infinidad, pero varios cientos, sino miles de combinaciones de aromas y sabores distintas y sensaciones táctiles en boca diferentes, y así con cada tipología. Por lo tanto, tenemos que tener estos elementos generales bien claros, ¿ya? Para poder hacer una adecuada selección de nuestra base para nuestro blend. En tercer lugar estaría la base de té. Tener muy presente que es el ingrediente principal y vamos a abordar ese elemento general. Vamos a conversar un poquito sobre ese concepto. Y finalmente algunos aspectos de preparación adicionales que también tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que vamos a estar desarrollando ahora las siguientes láminas como parte de nuestro primer objetivo para el día de hoy. Y partamos justamente con los objetivos que buscamos en un blend. Tal como dice aquí la presentación, un té que se diseña adecuadamente tiene como fundamento generar un efecto en quien lo bebe. Ese efecto puede responder a distintas aristas, trasladarnos a lugares, hacernos sentir emociones, transmitirnos beneficios para nuestra salud, entre cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir, la verdad. ¿Y qué tenemos que tener presente en este caso? Cuando nosotros estemos iniciando nuestro diseño, esto no es simplemente tomar al azar. Ojo que a veces el azar y el jugar con cosas de forma libre siempre ayuda, ¿ya? Pero el estado del arte, el diseño del blending, establece como ideal el poder tener bastante claridad de lo que nosotros vamos a buscar. Y dentro de esa definición de qué vamos a buscar, no solamente está el beneficio para la salud, ¿no? O el beneficio sensorial final, sino que
También puede estar la definición de los tipos de aromas que queramos, porque yo puedo lograr, por ejemplo, un blend que sea activador en función a sabores cítricos, en función a sabores especiados, en función a sabores dulces, ¿ya? Y va a ser, por ejemplo, un blend en base a té verde. Y puedo lograr todos esos beneficios, ¿ya? O todos esos objetivos dependiendo de la base que seleccione. Y obviamente del resto de ingredientes. Pero cuando hablamos entonces de objetivos, nos referimos a centrarnos no solamente a este objetivo final y último del beneficio sensorial para nuestro organismo, sino que a todo lo que queremos tratar de transmitir. Quizás sea un blend para el verano y queremos que sea medio tropical, perfecto. Eso es un excelente objetivo también. Si quieres que te potencie cognitivamente, si está enfocado para alguien que va a trabajar, bueno, hay que pensar esas cosas y tenerlas presentes, al menos anotadas, para que nos sirvan de brújula justamente en el proceso que vamos a iniciar en ese diseño. Así que, objetivo, aspecto muy pero muy relevante. Les mencionaba que también el conocimiento sobre tipologías de té es algo importante a considerar. Y aquí nos centramos en que esto lo utilicen como una guía sobre los aspectos en los cuales ustedes tienen que profundizar para poder hacer un buen diseño de blends y en este caso una buena selección de bases. Todas las tipologías de té, cuando hablamos de tipología, nos estamos refiriendo a los distintos tipos de té que existen. Tés blancos, tés amarillos, tés verdes, oolongs, dark teas, tés negros, ¿ya? Esas tipologías dependen finalmente del tipo de proceso productivo al cual son sometidas las hojas tras la cosecha, ¿ya? Hay varias variables que influyen en que un té finalmente tenga algún perfil sensorial específico. Variables como son el genoma de la planta, que eso depende de la subespecie de la planta del té que se emplee y de los cultivares o variedades de planta de té específicas que se utilicen, que varían mucho dependiendo de la zona del mundo en el cual nos encontremos. Pero hay otras variables que también son de mucho peso en la definición de las características organolépticas de una base de té, como es el terruño. Todas estas variable. Este terruño es como la herencia que finalmente posee un té en términos aromáticos y de características organolépticas que le entrega la tierra, el ambiente, ¿ya? Variables como los niveles de lluvia, la altura, el nivel de oxígeno, la inclinación, la cantidad de horas de sol, bueno, todo ese tipo de variables, el pH del suelo, las otras plantas que puedan existir en los alrededores, todo incide finalmente en cómo un té desarrolla su química y por lo tanto cómo se va a expresar posteriormente en términos organolépticos, aroma, sabor, sensaciones táctiles en boca, gustos básicos, ¿ya? Y por supuesto, uno de los aspectos también más relevantes es el proceso productivo que siguen estas hojas tras la cosecha. Si tan solo tenemos en consideración esas tres variables que hemos conversado de genoma de la planta, ¿ya? Terruño o terroir, ¿ya? Y proceso productivo que podemos aplicar las hojas, y si les converso solamente que en China hay más de 2.500 cultivares distintos a la planta del té, bueno, la posibilidad de combinaciones de aromas y sabor y características que finalmente dan carácter a un té son muchísimas, ¿ya? Y entender más o menos cómo funcionan esas distintas variables nos puede llevar a conocer mejor sobre qué características van a tener las distintas bases de té a las que podemos optar. De esa forma vamos a aprender sobre aspectos como aroma, sabor, astringencia, pungencia, cuerpo, que justamente son elementos que diferencian a unas bases de otras. Hay tés que son súper intensos, tés negros, y hay tés negros que no son intensos y son dulces, ¿ya? Sin astringencia y sin amargor, muy bajo, ¿ya? Y obviamente no van a funcionar bien con cualquier cosa que tú le agregas. Un caso para ejemplificar esto muy bien: uno de los errores que más se comete en la elaboración de té chai, por ejemplo, que es uno de los blends más famosos, que probablemente muchos de ustedes lo han oído, es cuando combinan bases de tés negros provenientes de China con especias. Cuando de por sí ya los tés negros provenientes de China tienen un perfil con un carácter mucho más suave, no son malos. Aquí no estoy hablando de calidad, no estoy hablando de que hay otros que sean mejor, no, estoy diciendo que son diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tés negros en China, por los cultivares, por las condiciones en las cuales se llevan a cabo sus procesos productivos,
con condiciones menos controladas, a veces toman más tiempo. Sus procesos de oxidación, por ejemplo, además son tostados en su parte final, lo cual reduce gran parte de la astringencia, por ejemplo, que desarrolla en los niveles de cafeína, lo suaviza, ¿ya? Y cuando mezclas, por ejemplo, con especias intensas, la verdad es que corres el riesgo de perder las características de aroma y sabor y esos elementos vegetales y elementos aromáticos que esa base de té, ¿ya? Proveniente por ejemplo, de Anhui, un qimen chino, que te puede aportar. Y las especias los van a tapar. Y por lo tanto, la calidad que va a tener ese blend de té chai no va a ser buena. ¿Por qué? Porque en un buen blend de té, el té tiene que tener una presencia fuerte y ser complementada con las notas aromáticas del resto de los ingredientes o potenciado con los distintos ingredientes, jamás obstruido, ¿ya? Y eso es un ejemplo que ocurre bastante seguido porque hay otras bases que probablemente van a ser mucho mejores para la elaboración de un té especiado, si estamos considerando tés negros, tés de Sri Lanka, tés de Assam en India, que son más maltosos, que son más intensos, ¿ya? Y bueno, eso quería ejemplificar justamente cómo el conocimiento sobre las distintas tipologías, sus procesos productivos y sus características organolépticas, cómo ustedes les pueden ayudar también en la definición, ¿ya?, de una base apropiada para algún diseño de blend que tengan en mente. Obviamente, amarrado a lo que son los procesos productivos del té, vienen lo que son los beneficios. Los beneficios son súper variantes también dependiendo de las tipologías de té que se trate, porque básicamente cuando un té se somete a algún proceso productivo que lo transforme en oolong, que lo transforme en té blanco, que lo transforme en verde o en negro, el que sea, ¿ya?, se somete a transformaciones de sus compuestos químicos originales y esos procesos, ¿ya?, hacen que estos compuestos sigan caminos bioquímicos de transformación que gatillan cambios, en algunos casos bastante importantes, los tipos de antioxidantes, las concentraciones de químicos, en la proliferación de polifenoles, ¿ya?, también en la definición de la cuantía de alcaloides que finalmente salen a la taza. Bueno, hay muchos cambios, ¿ya?, que se provocan a través de todo lo que le ocurre al té, y eso también tiene bastante incidencia por lo mismo en los beneficios que finalmente cada tipología tiene. Y dentro de cada tipología también tienes beneficios muy variables. No piensen que todos los tés verdes tienen los mismos beneficios. Les puedo presentar 10 tés verdes distintos y algunos van a ser extremadamente activadores del sistema nervioso central, otros van a ser súper buenos para relajarse, otros te van a potenciar cognitivamente. Hay de todo. Conocimiento sobre las tipologías de té es clave porque todo esto que les conversaba, ¿ya?, es un abanico bastante amplio de características de aroma, de características de beneficio que tenemos que aprender a manejar y nos va a servir justamente en términos generales para poder orientar qué tipología puede acompañar de mejor manera algún proyecto de blend que nosotros tengamos en mente. Si en estos momentos yo a alguna de ustedes les pregunto, ok, dime, ¿quieres definir un blend? ¿Qué tipo? Quiero un blend frutal, ¿ya? Quiero que sea un blend que te active y que además te potencie cognitivamente, que te ayude a estar concentrada en el trabajo, no solamente que te active a través de activación del sistema nervioso como lo que hace la cafeína, sino que te induzca, por ejemplo, ondas alfa para que estés súper concentrado para leer y cosas así. ¿Sabrían definirme alguna base de té que puede servirles para eso? Hay varias, ¿ya? Y el conocimiento sobre tipologías de té justamente les va a permitir poder responder y tener mejor catalogadas las distintas tipologías y bases de té que generalmente se emplean para que consigan fines específicos. Respondiendo a lo que le preguntaba recién, si alguno de ustedes quiere algún té para potenciar cognitivamente, probablemente algún té verde sencha, japonés o chino también puede funcionar, ¿ya? Que sean altos en L-teanina, eso es clave, ¿ya? Así que bueno, hay que ver, hay distintos senchas también, hay algunos que son muy altos en cafeína y otros muy bajos en cafeína, y son efectos totalmente distintos. La L-teanina finalmente va a gatillar. Oolong con GABA también puede ser, ¿ya? Pero los GABA operan de una forma distinta a la L-teanina, ¿ya? ¿Te ayudan justamente para el potenciamiento cognitivo? Sí,
pero a través de un mecanismo totalmente diferente. Aquí estaba respondiendo una consulta de Silvia Osorio, que preguntaba a los oolong con GABA si pueden ser, sí, son muy buenos, pero son mejores sus beneficios para otras cosas. Pero como les decía, dentro de esos té que pueden ser altos en L-tianina, puedes tener algunos casos que sean bajos en cafeína y otros altos en cafeína y otros en contenido de cafeína medio. Por lo tanto, ahí se empiezan a combinar distintos como beneficios y sumarse. Así que, en definitiva, lo que tienen que tener muy presentes es ahondar un poquito sobre el conocimiento sobre el té, sobre las distintas tipologías y variedades y en general sobre los procesos productivos, ¿ya? Cuáles son estas variables que definen que un té tenga ciertas características organolépticas de aroma, sabor, gustos básicos, sensaciones táctiles en boca y beneficios, ¿ya? Eso se puede aprender, hay libros, hay cursos. Bueno, Té Instituto obviamente tiene varios cursos sobre eso, pero existe hoy día también muchísimas alternativas para aprender. Pero tienen que tenerlo muy claro, porque resulta clave para una buena definición de bases de té. Aquí hay, espérenme, hay libros que recomiendan específicamente de las tipologías de té. Lamentablemente hay ciertas restricciones que tengo para estos live. No puedo recomendar libros específicos ni nada por el estilo. Sí te puedo recomendar que veas un live que se hizo no sé cuándo, 1 año atrás, 2 años atrás, tiene que estar en la página de The Institute, que justamente es un live donde se abordó en profundidad bibliografía sobre té. ¿Ya? Y ahí sí que hablamos de muchos autores, de muchos libros en español, en inglés, que aborda justamente distintos enfoques. Libros de blending, libros botánicos, libros de historia del té, libros de tipología de procesos productivos, de lo que se te ocurra. ¿Ya? Está por ahí. Si gustas, no sé si nos tendremos en contacto por Instagram. Ahí aparece mi Instagram. Los que me quieran seguir me pueden seguir. Me pueden hacer consultas por ahí. O a través de los correos electrónicos que tiene de The Institute. Me las van a canalizar igualmente. Y ahí les puedo enviar links más específicos de ese live. Está muy bueno. Véanlo. De verdad que es muy bueno. La base del té es el principal ingrediente. Eso es una máxima dentro del tea blending. Lo tienen que recordar muy bien. Porque también, asociado a este concepto, hay muchos errores que se cometen. El té será quien reine en un blend si queremos que sea exitoso. Y cuando hablamos de exitoso es que, en primer lugar, a la gente le guste. Y en segundo lugar, de que desde el punto de vista técnico sea bueno, ya sea de calidad. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? ¿Ya? O a personas que conozcan, que les haya comentado de que no les gustan los blends porque generalmente cuando los ven y los huelen sienten muchas cosas, pero después cuando lo prueban no sienten nada y no sienten sabor a té. ¿Les ha pasado? Probablemente sí. Todo nos ha pasado. Eso se debe a que el diseño no ha sido bueno, ¿ya? Cuando la gente siente que no tiene sabor a té, eso es lo peor que puede pasar, porque estamos hablando de que tiene que ser un producto en donde el té tiene que brillar y el resto de ingredientes tienen que complementarlo. Y eso implica saber identificar las características organolépticas de la base para seleccionar, ¿ya?, consistentemente ingredientes que no lo obstruyan, sino que potencian esas notas base. Si voy a hacer un blend en base a un té negro, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de antes, probablemente voy a tener que ser cuidadoso en la intensidad del resto de ingredientes para que no opaquen y que permitan que los elementos aromáticos más sutiles que tiene un té negro o un quimen, por ejemplo, se perciban, que son unas notas un poco dulces, notas un poco como tostadas en algunos casos, muy sutiles. Bueno, que yo pueda percibir esos elementos va a depender con qué lo combine, ¿ya? El té y la base de té o las bases de té que seleccionemos tienen que ser el ingrediente más importante y todo el resto está allí presente para potenciarlos. Las flores, las especias, las hierbas, todos los aromatizantes naturales o artificiales que empleemos o lo que sea que usemos, ¿ya?, deberá ajustarse a ciertas reglas, ¿ya?, y características para que justamente no opaquen jamás la base de té que seleccionemos. Sin tener que ahondar demasiado en reglas de tea blending, si ustedes solamente, ¿ya?, consideran cuando vayan probando sus diseños de que el sabor de la base del té no se pierde, se siga sintiendo, probablemente ya vamos a estar hablando de un blend de buena calidad. Muchas veces,
se tiende a exagerar en la intensidad de algunos ingredientes que pueden opacar inclusive a todo el resto de ingredientes de la mezcla, ¿ya? Y quedar demasiado intenso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, aquí en este punto que dice aspectos de preparación a tener en cuenta. ¿A qué nos referimos? Otro aspecto a tener en mente cuando elegimos nuestras bases de té es que ella será la que va a definir los tiempos y las temperaturas de infusión de la mezcla final. Y eso es un criterio que también tenemos que tener muy presente, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si es que dentro de tu mezcla de té verde seleccionas una cáscara de algún cítrico que su sabor o sus aceites esenciales salen a 95 grados Celsius y por 5 minutos? ¿Qué sucede si es que lo combinaste con un té verde que tienes que infusionar entre 70 y 80 grados Celsius y por no más allá de 2 minutos? ¿Va a haber consistencia en ese caso? Lo más probable que no, porque ahí hay una mala selección de ingredientes, puesto que no se condice con la condición de preparación de esa base de té. Y si quieres que aflore el sabor de esa naranja y te ves obligado a infusionar esa mezcla por más tiempo de lo que la base requiere, probablemente vas a sacar lo peor de esa base de té verde y va a quedarte una infusión amarga, te va a quedar sumamente astringente y en algunos casos puede llegar a quedar intomable aunque estés utilizando té premium. Así que es algo de lo cual tenemos que también tener mucho cuidado siempre. Siempre tenemos que verificar de que los ingredientes que vamos a estar utilizando arrojen su sabor en las condiciones de preparación en cuanto a temperaturas y tiempos de infusión que requiere la base de té. ¿Eso qué implicancias tiene? A posterior, aquí esta sesión no es sobre ingredientes, pero de todas formas esto tiene implicancias justamente muchas veces en la forma en la cual nosotros preparamos y tratamos los ingredientes botánicos. Porque hay distintos tratamientos que nosotros podemos darles para el deshidratado. Una cáscara de naranja deshidratada con calor probablemente va a amargar a altas temperaturas. Mientras que si es procesada con algún mecanismo de transferencia de calor, como algunas máquinas especiales que circuladoras de aire con bandejas y cosas así, probablemente a menor temperatura, ese procesamiento va a hacer que el sabor finalmente se arroje mejor a temperaturas más bajas. ¿Te das cuenta? Y esa misma cáscara de naranja que puede no funcionarte en un caso, te va a funcionar aplicando otro pretratamiento o otro tratamiento de deshidratación. Por lo tanto, el cómo tú también manejas tus ingredientes botánicos va a depender de la base con la cual tú quieres finalmente combinarlo. Pero volviendo aquí al tópico de la selección de base de té, tenemos que tener muy en cuenta entonces siempre tener claridad sobre las condiciones de preparación, es decir, temperaturas y tiempos de infusión idóneos, y asegurarnos entonces que el resto de ingredientes que seleccionemos arrojen su sabor en esas mismas condiciones, porque si no, no van a ser buenos ingredientes y probablemente puede ser que opaquen o que simplemente el ingrediente no se exprese ante las condiciones de preparación que requiere la base. Puede ser que se sobreexprese o simplemente no salga el olor. Y qué peor cosa, y ahí es lo que pasa. Oye, esto es muy aromático, no sé, al limón cuando huele el frasco, pero después lo pruebo y no tiene nada de sabor al limón. ¿Te das cuenta? Mal logrado. Así que hay que tener muy presente. Y lo peor que te puede pasar es que finalmente te dejes llevar por la condición de preparación en donde sale ese sabor de limón, pero quizás hace de que salga demasiado exagerado o no se sienta bien o tape el té. Hay que tener cuidado, hay que medir esas cosas, hay que probar, hay que experimentar. Bueno, estos 4 primeros tópicos que hemos conversado son estos primeros ámbitos generales que quería abordar antes de pasar ya al segundo objetivo, en donde vamos a estar analizando unos criterios específicos para la selección de bases. Aquí vamos a ir viendo algunos tips bien particulares. ¿Cuáles son estos criterios más relevantes que vamos a estar analizando el día de hoy? El cómo seleccionar bases de té de acuerdo a los elementos aromáticos de interés que queramos destacar. Y aquí vamos a hacer una pequeña miradita. Déjenme ver acá cómo viene esto. Vamos a hacer una pequeña mirada sobre las distintas tipologías y cómo se expresan esas distintas tipologías.
¿ya? Porque tenemos que saber, ok, cuáles son todos los perfiles de aroma, por ejemplo, que podemos encontrar en un té blanco, que podemos encontrar en un té verde. Eso es lo que vamos a estar conversando acá, para que tengan claro más o menos en qué ámbito se pueden mover. El segundo criterio para selección de bases es algunos otros elementos organolépticos a considerar. Además de los aromas, hay otras series de elementos que tienen que ver con gustos base, sensaciones táctiles en boca. Bueno, vamos a estar conversando. Probablemente si estamos haciendo algún diseño que queremos que funcione súper bien con ingredientes delicados, necesitamos quizás bases que no sean demasiado intensas de sabor, que no sean demasiado astringentes, que no sean demasiado amargas. O en algunas cosas queremos ingredientes que tengan, o bases de té que tengan mucho cuerpo o poco cuerpo o mucha textura. Bueno, vamos a estar conversando sobre qué son esos conceptos y hablando un poquito de qué tipologías nos pueden ayudar, ¿ya? Y se ajustan justamente a esos perfiles. Y en tercer lugar, selección de bases de acuerdo a los beneficios esperados. Y aquí vamos a abordar un poquito sobre los beneficios que nos reportan las distintas bases para tenerlo presente en nuestro proceso de selección. De forma tal de que en términos generales sepamos, ok, qué es lo más característico que tiene un té negro, ¿ya? El que quiera hacer un té negro o un blend para relajar en base a té negro, mal, ¿ya? Bueno, esos son el tipo de cosas que queremos evitar y que es lo que vamos a estar abordando a lo largo de estos 3 puntos. El primero de ellos, elementos aromáticos de interés a destacar. Debemos tener muy claro de que inclusive dentro de una misma tipología, las notas aromáticas pueden ser extremadamente variables. Aquí les voy a conversar rápidamente sobre cuáles son esos perfiles aromáticos más característicos que tienen las distintas tipologías, partiendo por los tés blancos. Los tés blancos en términos generales son tés súper delicados, amigas y amigos. Son tés en donde afloran con facilidad notas florales, notas a vegetales grilladas. Aquí hay que diferenciar un poquito los tipos de tés blancos. Hay tés blancos que son muy altos en brotes, hay tés blancos que tienen mayor cantidad de hojas, hay tés blancos que tienen distintos niveles de oxidación. Partiendo por los tés blancos de mayor calidad, son generalmente los que tienen mayor contenido de brotes. Los brotes son las hojas nuevas que todavía no se han abierto, que están semiabiertas, que generalmente tienen como unas vellosidades plateado blancuzcas, que es lo que hace que se llamen tés blancos. Esos tés altos en brotes son delicados, pero son más intensos muchas veces que los tés blancos que están elaborados solamente en base a hojas de primera cosecha y de buena calidad. Porque los brotes tienen una característica de ser intensos, pueden aportar astringencia, pueden aportar, ojo, cafeína, a pesar de ser té blanco. Los tés blancos cuando son muy altos en brotes pueden tener contenidos de cafeína alta y en términos de sabor expresan notas a vegetales grillados muy intensas, ¿ah? Que son unas notas como bien diferentes, pero en lo general también expresan notas florales. Los tés que son más bien de hojas, solamente con hoja y poco contenido de brotes, si son hojas que se ven bien verdes, ¿ya? Estamos hablando de tés blancos, pero lo ideal es que hayan pocas hojas cafés y más hojas verdosas dentro de un té blanco. Eso nos habla de que el nivel de oxidación de ese té blanco es bajo, ¿ya? Y que probablemente provenga de alguna cosecha de mejor calidad, que puede ser primera o segunda cosecha de primavera o de verano. En esos casos van a ser súper exacerbadas las notas delicadas a flores. Algo de elementos vegetales también van a tener, pero principalmente van a tener notas florales. Pueden encontrar también en algunos casos algunas notas frutosas, ¿ya? Dentro de estas bases, pero en general van a ser bastante sutiles y delicados de sabor. Muy baja astringencia, ¿ya? Son muy, la verdad, especiales y aromáticos, muy ricos, muy fragantes. En la medida que la oxidación de los tés blancos aumenta, y esto cómo lo podemos distinguir, cuando las cosechas se ven con muchas hojas café, mucho palo. Cuando hay mucho palo es porque la cosecha no es muy buena y es una calidad inferior. Un Chow Mein, por ejemplo, que tiene mucho palo y hoja mucho más café. Si su té blanco se ve mayoritariamente café, probablemente no sea de tan buena calidad. Y en la medida de que aumente ese contenido de hojas café, ¿qué va a pasar? Se exacerban algunas notas tostadas, ¿ya? Se exacerban inclusive a percibirse como notas quemadas, las notas de esos tés blancos. Algo de floral se puede sentir igualmente, ojo. Pero probablemente van a coexistir con otros elementos aromáticos
menos cuidado, ¿ya? Que denotan menor calidad, como son estos alimentos más bien tostados y algo quemado en algunos casos. Yo he probado algunos tés blancos que son amargos y con sabor a quemado, que son malos. ¿Se dan cuenta? Así que eso hay que tenerlo muy presente porque esos son los ámbitos aromáticos en los que te puedes mover dentro de un té verde. Y eso obviamente puedes complementar. Es difícil hacer blending con tés blancos porque son sutiles y requieren ingredientes que se expresen también de forma sutil y que no obstruyan esos elementos característicos que son más delicados. Por el lado de los tés verdes, aquí tenemos más cosas, ¿ya? Tienden a ser en general un poquito más planos los tés verdes, pero ojo, depende mucho de la zona de la procedencia. Hay tés verdes que provienen, por ejemplo, más que de dónde provienen, que se asocian a un proceso productivo especial en los cuales se someten a fijación. Los tés verdes, para quienes no lo sepan, son tés que en su proceso productivo se inhibe la acción de una enzima que se llama polifenol oxidasa que gatilla que las hojas se oxiden. Se le da un golpe de calor para evitar esa oxidación. Y ese golpe de calor, dependiendo de la técnica con la cual se aplique, que puede ser una técnica de calor seco, como colocar el té en wok, ¿ya? Y se va frotando el té, se va como tostando, y eso va inhibiendo esa enzima. Y hay otros casos en donde ese golpe de calor se aplica con vapor, ¿ya? Que son la torrefacción. Y dependiendo de la técnica de fijación que tú emplees, el perfil aromático de ese té verde va a ser muy distinto. Generalmente en China se suele elaborar los tés verdes con fijación y calor seco, ¿ya? A través de calor seco. Y cuando son elaborados en base a las mejores partes de la planta del té, se expresan de forma bastante símil a los tés blancos, en relación a que son delicados, que son florales, pueden presentar elementos también vegetales a pasto suave, poco intensos. Más delicaditos y de muy buena calidad y sabores únicos. Hay algunos tés que te expresan notas a orquídea, ¿ya? A flores muy específicas y que de verdad se palpan y se sienten así. Mientras que otras producciones de tés negros chinos, cuando son más corrientes o cuando tienen niveles de enrulado más intensos, generalmente se destacan por poseer notas vegetales, ¿ya? Diferentes, notas algo herbáceas, algo tostadas, algo ahumadas, de hecho, tés como el Xunmi, ¿ya? O notas vegetales intensas y herbáceas intensas como un Gampandra, ¿ya? Se expresan de esa forma. Por otra parte, los tés que se elaboran en base a la técnica japonesa de torrefacción, que es este golpe de calor con vapor, tienden a expresar sabores totalmente distintos. Sabores vegetales intensos, mucho más planos. Cuando hablamos de que un té se expresa de forma más plana, quiere decir que no expresa tantas familias aromáticas, pero las expresa de forma muy, pero muy intensa. Sabores a pasto intenso, sabores inclusive algo animales, algo marinos, ¿ya? No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha topado con algún té verde japonés o té verde de alguna otra zona en donde lo prueba y verdaderamente a veces puede sentir sabor un poco como a pescado o sabor como a algas marinas. Pasa, son perfiles aromáticos y eso no expresa que el té sea malo, sino que todo lo contrario, es maravilloso como la tierra y todos estos factores que gatillan, ¿ya? Las distintas notas aromáticas, bueno, cómo coexisten entre sí definiendo esos terroirs, esas características organolépticas tan únicas. Y en general los tés verdes japoneses se expresan de forma más plana, con notas muy vegetales, notas marinas, notas en algunos casos también algo a pescado inclusive, y en general notas como a vegetales no grillados, no dulces, sino más bien cocidos. Los oolongs, siguiendo la línea de lo que les explicaba para los tés verdes, los oolongs son tés que se oxidan, ¿ya? Pero tienen rangos de oxidación bien precisos, que oscilan entre un 20% de oxidación y un 80% de oxidación. Cuando sobrepasamos el 80% de oxidación, ya ese nivel de transformación de polifenoles denotan que eso ya no sea oolong y sea té negro, ¿ya? Y cambia muchísimo. Después del 80% de oxidación aparecen notas de sabor muy distintas. Pero en general, dentro de este rango del 20 al 80% de oxidación es lo que denominamos oolong. Y al haber oxidación, cuando hablamos de estos porcentajes de transformación de los compuestos, ¿ya? Nos referimos a los antioxidantes originales que se transforman a través de la interacción con el oxígeno en otros compuestos también del tipo antioxidante. Obviamente en
en reacciones que son bastante complejas como para explicar dentro de este live. Pero básicamente se transforman esos antioxidantes en otros compuestos antioxidantes. Y eso va gatillando cambios visibles en el color de las hebras, en la química, en los sabores. Los oolongs de bajas oxidaciones, que oscilan entre un 20 y un 50% de oxidación, se ven más parecidos a un té verde y tienden a desarrollar notas de sabor más bien del tipo herbácea, notas también florales, dulces. Y en la medida que la oxidación aumenta, esas notas herbáceas comienzan a transformarse hacia otros tipos de notas que pueden aflorar, como madera. También comienzan a desarrollarse algunos químicos especiales, especialmente ácidos grasos que se transforman, pigmentos que se transforman por oxidación, comienzan a desarrollar aromas dulces, frutales, ¿ya? Cosas como almíbar, algo un poco como madera más intensa, ¿ya? Bueno, son cosas que van apareciendo a la medida que la oxidación de un oolong va incrementándose, pero en general, y algo que distingue muchísimo a todos los oolongs, inclusive aquellos que puedan parecerse mucho a un té negro, es que no son amargos y no son astringentes. Hay algunos oolongs que se pueden ver muy oscuros, las hebras, y también el licor muy rojizo, muy similar a un té negro, pero que cuando lo pruebas no hay nada de amargor, y eso es característico, ¿ya?, de los oolongs. Así que esos elementos aromáticos se mueven de esa forma para los oolongs. Ya cuando sobrepasamos ese 80% de oxidación, 80% de transformación de esos polifenoles originales que tiene la planta del té, ya estamos hablando de té negro. Y cuando sobrepasamos ese porcentaje de oxidación, nos topamos con cambios mucho más radicales. Comienzan a producirse acoplamientos entre los distintos tipos de antioxidantes y se desarrollan lo que se denominan polifenoles polimerizados. Y eso gatilla de que el té comienza a cambiar drásticamente de color hacia un tono rojizo muy marcado, mucho más oscuro o muy anaranjado. Comienzan a desarrollarse también más taninos, comienzan a desarrollarse sensaciones táctiles en boca como el cuerpo, la astringencia, comienza a desarrollarse también bastante amargor. Por lo tanto, dentro de las notas aromáticas que generalmente se tienden a percibir dentro de los tés negros son elementos más intensos, notas a malta. Ojo, también hay elementos dulces, pero que siempre van a venir acompañados de un sabor base que combina elementos algo ácidos y algo amargos. Lo ideal es que sea una proporción apropiada. Un té negro demasiado ácido no va a ser un té negro de buena calidad. Algo de acidez tiene que haber, efectivamente. Se puede mover también dependiendo de la zona del proceso productivo. En términos generales, los tés negros nosotros los reconocemos como tés más intensos de un carácter bastante marcado. Pero eso es porque estamos acostumbrados a los tés negros que provienen de zonas como India, Sri Lanka o Kenia, Indonesia. Pero es muy distinto la forma también como se expresan dentro de cada uno de estos países. También a través de la altura de las plantaciones, tés negros de zonas altas se van a percibir mucho más florales y aromáticos que tés negros de zonas bajas. Y van a ser más florales, de hecho. Se perciben en aroma en las hebras y cuando tú lo preparas también tiene un elemento floral mucho más marcado. Pero en general también es factible encontrar dentro de los tés negros elementos vegetales grillados y estos elementos dulces frutales. Son muy característicos. Pero si nos situamos en otras zonas productoras como China, ¿ya?, en donde aplican procesos diferentes para lograr esa oxidación, tostando el té al final, se logran también matices que son más suaves en comparación a los tés negros más tradicionales que estamos acostumbrados. Notas un poco como a vainilla, notas un poco tostadas, suaves, notas a madera. Las familias de las notas a madera también son bien características de los tés negros de zonas como Sri Lanka e India, ¿ya? Y de hecho son muy agradables porque justamente pueden ser muy bien complementadas con otros ingredientes como cítricos, por ejemplo, ¿ya? Combinan muy bien los cítricos con tés negros con intensas notas a madera. Bueno, son más suaves en general los tés negros provenientes de China porque ese tostado suaviza características que se suscitan con las transformaciones de oxidación intensa. Esos elementos como amargor se suaviza, elementos como la astringencia se suavizan, ¿ya? Así que, varía muchísimo de zona a zona productora. Y finalmente, dentro de los dark teas, que son los tés que no se oxidan, sino que se fermentan con bacterias, cuya transformación de polifenoles ya no ocurre a través de oxidación. La oxidación
que le ocurre a los tés que hablábamos recién es cuando los polifenoles, los antioxidantes del té, interactúan con el oxígeno y generan nuevos compuestos de tipo antioxidantes y cambian la coloración del té y toda su química. Bueno, cambios en esos polifenoles, en esos antioxidantes, también se pueden suscitar por la interacción de estos polifenoles con bacterias. Y cuando eso ocurre, estamos hablando de tés fermentados. No oxidados, fermentados. Fermentación, oxidación son reacciones químicas distintas, ¿ya? En cuanto a la química que desarrollan y definen en el té. Y los dark tea son los tés que se fermentan. El más famoso es el pu'er o el famoso té rojo chino, así se le llama. Ese es el pu'er. Y el tipo de dark tea que tú obtengas va a depender del tipo de familia de hongos y bacterias con los cuales el té se procesa y se transforma en sus polifenoles. Los dark teas en general, como el pu'er, que es el más famoso y el que más se produce, tiene un perfil de sabor muy distinto, muy intenso en coloración, pero lo que llama la atención es que, a pesar de que puede verse casi como un vino en términos de intensidad, de color, cuando tú lo pruebas es totalmente diferente. Es un té que no tiene nada de amargor, pero sí algunas notas muy particulares. Es normal que le encuentres notas a veces, para muchos, desagradables, notas animales, notas a grasa, notas a pescado, notas a cuero, notas a humedad, a tierra, notas a minerales, ¿ya? Son elementos que es plausible de encontrar dentro de los dark teas. Por lo tanto, es súper importante de que ojalá todo esto que acabo de mencionar así tan rápido lo puedan anotar para que tengan claridad sobre los distintos perfiles que puedan tener las distintas bases de té y tipologías, ¿ya? Para que exploren y tengan al menos un punto de partida, cosa que el día de mañana cuando vayan a buscar las distintas bases sepan preguntar muy bien, ok, cuáles son las características de esas bases que les puedan estar ofreciendo y saber si es que esas bases y esos tipos de té y esas notas de sabor que pueden expresar se condicen con el diseño que ustedes tienen en mente para su blend. Es clave, ¿ya? Segundo punto, selección según otros elementos organolépticos. Yo, como dice acá la presentación, además de las notas aromáticas, hay aspectos como gustos básicos o sensaciones táctiles en boca. Bueno, son elementos que también tenemos que tener mucha claridad al momento de seleccionar una base. Esperen un segundo. Bueno, en relación a selección a través de gustos básicos, cuando hablamos de gustos básicos nos estamos refiriendo justamente a lo que percibimos en boca como ya sea dulzor, lo salado, lo amargo, lo ácido o lo umami. Tenemos que conocer bien estos gustos básicos y saber cuáles son los que están generalmente presentes en las distintas tipologías. Por lo general, a pesar de que no siempre sea fácil de detectar, por quienes no están acostumbrados, muchos tés expresan más de un gusto básico, ¿ya? Tés negros, por lo general, la mayoría de las personas los detecta como amargos y ácidos, pero por lo general también expresan dulzor en términos de gustos básicos. Cuando hablamos de gustos básicos son cosas que percibimos en la lengua y no a través del olfato, ¿ya? No son familias aromáticas, simplemente es dulzor per se, amargor per se, ¿ya? Y eso se detecta a través de receptores que tenemos en nuestra lengua que justamente permiten detectar ciertos químicos que nuestro cerebro finalmente interpreta como señales, esas señales como dulzor, amargor, acidez o umami, ¿ya? Bueno, los tés negros generalmente lo que más se percibe en ellos son amargor y acidez. En los tés verdes, por ejemplo, puede llegar a expresarse amargor, pero no debiese expresarse amargor en lo absoluto. Siempre y cuando los preparemos de forma apropiada. Los tés verdes requieren una preparación mucho más suave en cuanto a temperatura y tiempos de infusión. Hay algunos que requieren inclusive 60 grados Celsius y pueden ser de muy buena calidad, pero si lo preparaste a 80 grados Celsius, un yokuro por ejemplo, se va a poner súper amargo y va a quedar intomable, y es uno de los tés más caros del mundo. Así que hay que tener muy presente las preparaciones, ¿ya? Sin embargo, tenemos que tener presente también cuáles son los gustos básicos presentes en cada uno de ellos para que sepamos acoplarlos bien con los gustos básicos del resto de los ingredientes. Los gustos básicos sí se puede complementar, no necesariamente tiene que haber consistencia, ¿ya?
Puede ser perfectamente que estés seleccionando una base de té que se exprese muy dulce, ¿ya? Y con algo de amargor, y le puedas aportar acidez a través de algún ingrediente. Y te puede funcionar muy bien, siempre y cuando esa acidez no opaque al resto de los gustos básicos y se puedan mantener en equilibrio, ¿ya? El cuerpo también es otra variable a considerar. Cuando hablamos de cuerpo, nos estamos refiriendo a la densidad que expresa una base de té, un licor en general, ¿ya? Mientras se perciba más pesado en boca, ¿ya? Estamos hablando de que posee un cuerpo mayor. Ojo que no necesariamente un té, por ser más intenso, ¿ya?, en boca, va a ser necesariamente un té con mayor cuerpo. Si esa fuera la premisa, bueno, podríamos decir que todos los tés negros tienen un gran cuerpo, y no es así, ¿ya? Hay tés negros que tienen cuerpos más livianos que otros. Así como también hay tés verdes que pueden tener muy gran cuerpo igualmente, aunque en su mayoría tienden a tener cuerpos más livianos. Eso, la verdad que en términos de la selección de los ingredientes es difícil que opaque, porque es muy difícil que personas puedan percibir de que, que cambia la densidad del blend, pero sí en algunos casos tenemos que tener cuidado con ello, porque hay algunos té que pueden ser demasiado cuerpo y puede ser que no funcione bien, especialmente si estamos tratando de mezclar más de una base de té, ¿ya? Como base para nuestro blend, el cuerpo adquiere especial importancia. En términos de textura pasa algo bastante similar. La textura, a diferencia del cuerpo, es como la oleosidad que un licor, un líquido, nos deja en boca, una sensación oleosa. Hay tés que cuando tú los tomas, verdaderamente sientes como que te queda un poquito, como que si hubieras tomado un poco de aceite. Y aquí no hablo a que se sienta pesado como el aceite, sino que te deje una sensación oleosa en boca. Hay algunos tés que cuando tú los tomas, inclusive en tus labios, puedes percibir como que te hubieran quedado un poco aceitosos. Esa untuosidad es lo que se conoce como textura. Hay tés con baja textura, hay tés con alta textura. Es ideal que cuando estén buscando bases de tés para blending, o estén aprendiendo más en profundidad sobre blending, puedan orientarse sobre aprender qué bases de té, ¿ya?, son de alto cuerpo o de bajo cuerpo, o de gran textura y de baja textura, porque esas características organolépticas es súper importante de que las tengamos súper presentes, porque va a también tener influencia en cómo se expresa el resto de los ingredientes. Y bueno, creo que de todas las sensaciones táctiles en boca que hemos hablado en este punto, creo que la número 4, que es el nivel de astringencia, es la más relevante de todas, en cuanto a que puede provocar una mala selección, una mala decisión, efectos de calidad notorios en el blend. La astringencia de todas las sensaciones táctiles corresponde a una sensación de resequedad que nos deja en boca algún alimento o algún licor, en este caso el té. Comparado con el mundo del vino, no sé si han notado alguna vez la diferencia que tiene tomar un Merlot de tomar un Carmenère o de tomar un Cabernet Sauvignon, ¿ya? El nivel de resequedad que te deja el Cabernet Sauvignon en boca es mucho mayor al que te deja el Carmenère, y el del Carmenère también es bastante mayor al que te deja el Merlot. En algunos casos, algunos tés, amigas y amigos, de verdad que cuando uno los toma, el nivel de astringencia es tan, pero tan alto, que te deja una sensación no solamente en la lengua, sino en el paladar, incluso en las mejillas por dentro, de resequedad, como que te hubieras secado la boca por dentro con una toalla. De verdad, suena súper estúpido lo que estoy diciendo, pero de verdad que algunos tés se expresan de esa forma. Y si el nivel de astringencia es demasiado alto de una base y la mezclas con otro ingrediente que también puede aportar mucha astringencia, puede tornarse. La astringencia no da amargor, ojo, es una sensación especial de resequedad que te deja en boca, pero cuando es demasiado fuerte, eso puede llegar a ser bastante desagradable. Y eso te permite, por ejemplo, evitar decisiones, por ejemplo, para colocarlo con un ejemplo práctico. Si alguien quiere elaborar un té negro con berries, ¿ya?, puede ser de que decida mezclar ese té negro con trozos de arándano y con hojas de arándano. No sé si lo saben, pero muchas veces las hojas de los berries aportan mucho mayor contenido de antioxidantes asociados al berry en las infusiones, porque son más fáciles de extraer y además aportan también mucho sabor al berry, así que nunca hay que desperdiciarla.
Sin embargo, por ejemplo, si decidimos hacer un té negro con arándanos y le agregamos hojas de arándano a la base de té negro, además de los arándanos, el nivel de astringencia que tienen las hojas de arándano es súper alta, ¿ya? Lo cual probablemente no va a funcionar bien. Puede ser que esa mezcla sea mejor si utilizas los berries, en este caso el arándano, y quizás lo mezclas con hojas de algún otro berry. Puede ser hojas de frutilla o hojas de mora, ¿te das cuenta? Y de esa forma vas a lograr un diseño que va a ser igual, super berry, super complementado, muy olor a berries, pero que probablemente va a funcionar mejor desde el punto de vista de la astringencia. Así que esos son el tipo de variables que tenemos que tener presentes, ¿ya? Y para ello, entonces, adentrarnos un poquito sobre gustos básicos y algunas sensaciones táctiles como cuerpo, textura y especialmente astringencia es clave, ¿ya? Para entender cómo las distintas bases se mueven y permitirnos hacer una buena selección, ¿ya? Y tenemos también entonces selección de acuerdo a los beneficios esperados. Probablemente es uno de los aspectos de más impacto y menos considerado. ¿Por qué? Porque tiene especial importancia hoy en día dentro del mundo del té. Porque hasta hace un tiempo atrás creo que uno de los drivers de generación de venta más importantes eran los aromas, ¿ya? Hoy en día los beneficios de las infusiones y de los tés, de los blends, son uno de los elementos gatillantes de venta más grandes, ¿ya? Si el enfoque de su diseño de blends es justamente la comercialización de esos productos, probablemente tienen que enfocarse muy bien en que exista consistencia en cuanto a los beneficios esperados de su diseño, que tengan claro qué es lo que quieren lograr en términos de esos beneficios y que la selección de bases que utilicen y de los ingredientes sea consistente en ese ámbito. Porque hoy día, por ejemplo, cuando se conducen, y esto es lo que están haciendo la gran mayoría de las empresas dentro del mundo del té, en todo el mundo, es que conducen los procesos de venta a través de una modalidad especial en donde se producen interacciones sensoriales entre las personas, entre los potenciales clientes y los productos, en donde les van explicando, en donde les van abriendo frascos, van oliendo, van viendo, y dentro de esa transferencia, ¿ya?, que se va generando, hay muchas consultas y que hoy día muchas de esas consultas abordan a indagar si la persona en ese momento puntual busca algo para activarse, para relajarse, para potenciarse cognitivamente, porque si bien hay muchas veces, no sé si alguno de ustedes está relacionado al mundo del té, pero cuando se está generando venta o procesos de venta, muchas veces las personas con oler un frasco de té ya se lo quieren llevar. Pero muchas veces el elemento gatillante de la compra es justamente que tú logres dar con alguna demanda que pueda tener una persona de forma consciente o inconsciente. Y de eso, ¿cómo lo logras? Preguntando a la persona, oye, que andas buscando algo para activarte, algo para relajarte, y bueno, tú vas guiando a las personas de esa forma a través del proceso de atención y venta. Y por lo tanto, tener claridad y consistencia en los beneficios que te puede aportar un blend y que todos los ingredientes y la base de té que selecciones sea consistente con ello, bueno, es clave. ¿Qué tenemos que saber para esto? Que existen en primer lugar beneficios muy diferentes. Hay beneficios de corto, mediano y largo plazo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que algunos test son buenos para algunos sistemas, probablemente eso no sea un beneficio de corto plazo. Dentro de estos beneficios de corto plazo están por lo general activarse, potenciarse cognitivamente o relajarse. Probablemente beneficios más específicos sobre algún sistema de nuestro organismo no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Bueno, ¿cuáles son los criterios más utilizados en cuanto a beneficios? ¿Ya? La selección de acuerdo a pautas de activación, relajación o cognición. Cuando hablamos de activación, ¿qué nos puede servir? Tés negros principalmente. Y en general, tés que pueden ser de otras tipologías, pero en las cuales observemos que tengan enrulados intensos. Cuando hablamos de enrulados intensos, son formas muy apretadas, que denoten de que ese té se le ha dado alguna forma intensa, ya sea a mano o con máquina. Si la hoja se ve muy suelta o como con poco tratamiento en cuanto a la forma, lo más probable es que no se hayan liberado muchos aceites. Cuando se le da forma a una hoja de té en su proceso productivo, ese enrulado que puede terminar en distintas formas, lo que hace es estrujar un poco las hojas. Y ese estrujarlas provoca roturas en ella que liberan aceites, liberan toda esa química desde el interior hacia afuera como verdaderos jugos que posteriormente se impregnan, ¿ya?,
y que se impregnan en los procesos de secado. Y dentro de ello hay un contenido de cafeína que sale y que es mucho más fácil de llevar a la taza infusionada. En términos generales, casi todas las tipologías de té tienen los mismos contenidos de cafeína. Se habla mucho de que el té negro tiene mayor contenido de cafeína. La verdad es que no es un mayor contenido de cafeína per se en comparación a otras tipologías. Lo que sucede es que los tés negros, por lo general, por el hecho de contener procesos de enrulado más intensos que gatillan justamente esas reacciones de oxidación, provoca de que sean tan intensos esos enrulados que cuando tú los infusionas, que además los infusionas por un tiempo y a una temperatura mayor, provoca de que el contenido de cafeína que se libera hacia esa taza infusionada sea más alto. Pero no es que ese té negro y esas hojas originales hayan tenido un mayor contenido de cafeína que un té verde. Hay algunos cultivares de la planta del té que sí tienen contenidos de cafeína mayores y que se asocian a algunas zonas productoras específicas, pero es muy importante que tengan claro que en general los tés negros van a ser siempre tés con mayores contenidos de cafeína. Pero por ejemplo, ese proceso de tostado que aportan en China va a disminuir también ese contenido de cafeína, pero que pueden toparse igualmente con oolongs con altos contenidos de cafeína y con tés verdes también muy altos en cafeína. Shumi, Gunpowder son exponentes muy buenos de tés negros que cumplen esa característica de ser altos en cafeína, y eso se asocia a la intensidad de los enrulados a los cuales se somete. Así que tenemos que tener eso muy presente. Para relajación, en general, si verdaderamente queremos algo para relajarnos, no debiésemos utilizar ninguna tipología de té, debiésemos hacer algo más bien herbal, en base a otras tisanas, ¿ya? De todas las tipologías, hay algunas tipologías de tés verdes que tienen muy bajos contenidos de cafeína, y hay tés blancos también que son muy bajos en contenidos de cafeína, pero hay que saber identificarlos. El enrulado poco intenso siempre va a jugar a favor de un menor contenido de cafeína en la infusión, ¿ya? En ese té infusionado. Si a eso le sumas algún cultivar específico que tenga ya desde el punto de vista del genoma un contenido más bajo de cafeína, claro, va a ser mejor. Es mejor guiarse y solicitar información y abastecerse a través de empresas que sean especializadas y que conozcan muy bien sus productos, para que justamente puedan ustedes seleccionar bases que se condigan con un efecto, por ejemplo, de relajación en un blend. Y para efectos de cognición, aquí en general tés verdes que sean altos en L-tianina son como lo que más le llevan, por así decirlo, en cuanto a la activación en términos de cognición, concentración, memoria y cosas así, ¿ya? Bueno, otro criterio en cuanto a beneficio es la selección de productos en base a beneficios cardiovasculares. Y aquí, si bien todos los test sirven para el sistema cardiovascular, los más famosos, ¿ya? Para este beneficio, que es más bien de mediano a largo plazo, son los tés blancos y los tés verdes, los oolong de baja oxidación también, pero principalmente los tés blancos y los tés verdes, porque los tipos de antioxidantes que tienen, ¿ya? Son muy buenos justamente para el sistema cardiovascular, pero tienen un efecto más bien de largo plazo, evitando, por ejemplo, de que en nuestro sistema los alimentos altos en grasa muchas veces o altos en otros ingredientes se transformen en compuestos que se oxidan, ¿ya? Grasas oxidadas que finalmente terminan acumulándose en las paredes de venas y arterias, generando arteriosclerosis y todas las patologías cardiovasculares que se suscitan a partir de esa acumulación de todo colesterol, grasas y varias otras cosas más, ¿ya? Los tés blancos y tés verdes tienen algunas familias de antioxidantes, algunos tipos de catequinas específicas, ¿ya? Que son muy buenas. El galato-epigalocatequina probablemente al día de hoy es el químico es la catequina más especializada y más enfocada hacia la salud cardiovascular en el largo plazo, porque evita, ¿ya? La oxidación de muchos ácidos grasos y de colesterol, y evita su acumulación en las paredes de venas y arterias, ¿ya? Y los tés que son altos, esos contenidos de esa catequina, probablemente si uno los consume durante muchos años en su vida, va a llegar a la vida adulta, a la adultez mayor, probablemente con un sistema cardiovascular mucho más robusto que una persona que nunca consumió ese tipo de antioxidantes. Pero entiendan que son beneficios más de largo plazo. Una persona que tiene súper deteriorado su sistema cardiovascular, ok, igual va a ser beneficioso que lo empiece a consumir, pero no va a ser un efecto inmediato.
Sin embargo, son efectos bastante demandados, por lo tanto es muy importante que tengan claro que entonces tés blancos y tés verdes son los más demandados como base para productos que tengan ese tipo de beneficios. Ahora, en relación a algunos criterios farmacológicos específicos, aquí ya hay que ahondar. Es importante que puedan ahondar en las distintas tipologías a través de cursos de química y beneficio o cursos más especializados, justamente qué bases de té pueden ser servibles para distintos beneficios. Los cursos de introducción que tiene, por ejemplo, The Institute abordan los tópicos sobre los principales beneficios que tienen las distintas tipologías y hay que conocerlos, ¿verdad? Porque cuando hablamos que algo te sirve para el sistema cardiovascular, para el sistema digestivo, para el sistema respiratorio, ¿qué hay detrás de ello? Hay tipos de antioxidantes específicos que probablemente tienen la capacidad de regenerar algunos tipos de células epiteliales muy especializadas dentro de nuestro organismo. En algunos casos, algunos químicos presentes en algunas tipologías tienen la capacidad de regenerar con facilidad células epiteliales de los pulmones, ¿ya? O de los bronquios, y eso a la larga favorece justamente la salud del sistema respiratorio, ¿ya? En algunos casos, algunos tipos de hongos y bacterias presentes también en té, que son bastante positivos, tienen la capacidad de fortalecer justamente las vías urinarias o las vías respiratorias, y por lo tanto se dan cuenta finalmente hay antioxidantes que gatillan, ¿ya?, beneficios dentro de cada una de las tipologías. Ya esos asocian el que pueda tener algún beneficio farmacológico específico, ¿ya? Eso no alcanzamos, es imposible abordarlo en esta sesión, que de hecho ya estamos un poquito pasando el tiempo, pero es importante que lo tengan presente y que sepan que pueden ahondar en esos tópicos a través de cualquier curso o a través de bibliografía específica, ¿ya? Finalmente, consideraciones para emplear más de una base de té en un blend. En primer lugar, la pregunta: ¿se puede mezclar diferentes bases de té en un mismo blend? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han probado? No es llegar y probar, pero sí se puede, amigas y amigos. Se puede. De hecho, hay cosas que a veces uno puede pensar, oye, ¿cómo puede funcionar esto? Pero a veces funciona. Pero hay que tener ciertos criterios muy presentes. En primer lugar, ¿qué criterios debemos considerar para seleccionar más de una base? Primero, de que esas bases de té que estemos seleccionando tengan una temperatura de infusión o un rango de temperaturas de preparación que sea similar y que también tengan consistencia en cuanto a los tiempos de infusión. Para que eso se suscite, lo más importante, tal como dice aquí la presentación, es dejar de considerar a las bases de té como estándares en cuanto a notas de aroma, notas de sabor y a condiciones de preparación, porque eso es un error tremendo. El generalizar dentro del mundo del té es lo peor que podemos hacer, porque no hay blanco y negro, hay una gama de grises casi infinita. Y en cuanto a las preparaciones, a las temperaturas y a los tiempos, hay tés verdes, por ejemplo, que se preparan a distintas condiciones. Hay tés negros que se preparan a distintas condiciones. Tés negros de altura, ¿ya?, que se caracterizan por ser muy florales, aromáticos, por tener pungencia, que es otra sensación táctil en boca, como de picor, ¿ya?, con notas a madera muy marcaditas. Así son los tés de altura, los tés negros, ¿ya? Muchas veces, si los preparamos como cualquier té negro tradicional, van a aflorar pocos esos elementos florales y dulces, ¿ya?, notas a uva que puedan tener, que son característicos de algunos tés, por ejemplo, de zonas de Darjeeling. Sin embargo, si tú lo preparas a 90 grados Celsius y 5 minutos, te va a quedar un buen té negro, preparado, intenso, pungente, amargo, amaderado, pero probablemente no vas a estar sintiendo esas otras notas de sabor que son más sutiles. Pero en cambio, si ese mismo té negro lo preparas quizás a 3 minutos y a 80 grados Celsius, se va a expresar de una forma más equilibrada, vas a sentir más elementos florales, más elementos frutales, algo de esa madera, pero con una intensidad menor. Y eso puede hacer que quizás conviva muy bien con un oolong de baja oxidación que le va a aportar otros elementos que pueden generar sinergias. Hay algunos casos de combinaciones muy extrañas que funcionan, ¿ya? Tés blancos con oolongs, ¿ya? Tés verdes con oolongs de altas oxidaciones, ¿ya? Tés blancos también con algunos oolongs de altas oxidaciones muy particulares que tienen unos dulzores frutales muy intensos. Bueno, lo importante es dejar de considerar a las distintas tipologías de té como estándares en cuanto a aromas, en cuanto a tiempos y temperaturas de preparación.
Y eso implica de que sepamos abrir, por ejemplo, que dentro de los test negros tenemos test negros que son suaves, tenemos test negros de altura y test negros de baja altura que tienen distintas características y que se expresan esas características en distintas condiciones de preparación. Dentro de los test verdes tenemos estos test verdes que les mencionaba que son más bien florales, tenemos otros perfiles diferentes que son más intensos y otros que son mucho más vegetales. Es importante tener muy claro y saber de que esos distintos como subcategorías en términos de perfiles de sabor se expresan en diferentes condiciones de preparación. Y cuando hacemos una apertura de las distintas tipologías, de acuerdo a todas esas variables, puede ser que nos topemos en algunos casos de cosas que originalmente quizás no funcionaban. Si miramos en términos generales y vemos que los test verdes, por ejemplo, en términos promedio, se preparan entre 70 y 80 grados y por 2 minutos a lo más, ¿ya? Y los test negros se preparan de 3 a 5 minutos a 90 grados Celsius. Si damos esa mirada general, vamos a decir, ok, nunca vamos a poder combinar un té verde con un té negro, pero eso no es así. Hay muchos tés negros de origen que pueden combinarse y que funcionan muy bien como base para un blend en combinación a algunos tés verdes de origen. Y llegar a eso requiere esa mirada un poquito más amplia de las tipologías, de las características de sabor y de las condiciones de preparación en la cual esos elementos específicos se expresan de forma apropiada y equilibrada. Así que, bueno, amigas y amigos, estamos un poquito pasadito de tiempo, pero espero que todo lo que hemos abordado, que es a nivel introductorio, espero que les sirva de puntapié inicial para poder, o ya sea analizar y repensar lo que hasta el día de hoy viene haciendo en términos de blending, o que les sirva también de puntapié inicial para comenzar con sus desarrollos de blends, bueno, de acuerdo a lo que se requiere para lograr justamente productos de buena calidad. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, la pueden hacer a viva voz o bien en el chat. Quedo atento aquí los próximos 30 segundos. Al parecer parece que no hay ninguna consulta. ¿Cómo es el uso de esencias o aceites? Eso requiere otra sesión totalmente distinta. Es complejo, es un mundo complejo. Es un mundo complejo porque hay muchos tipos de esencias. Cuando hablamos de aromatizaciones, nos estamos refiriendo desde ingredientes botánicos que aportan sabor y aroma hasta esencias que pueden ser aceites esenciales, aceites naturales, pueden ser también aceites artificiales. El uso de aceites y esencias sirve en el blending absolutamente, pero es difícil de acceder a ello y buena calidad. Son pocos los proveedores, son de difícil acceso cuando son, por ejemplo, 100% naturales, pero hay otras formas de poder acceder justamente a ese tipo de aromatizaciones. Eso requiere una mirada más profunda. Está próximo a salir un curso sobre blending de The Institute, el nuevo curso de blending. Estaba proyectado para salir el mes de noviembre, pero no va a salir el mes de noviembre. Lo más probable es que salga el mes de febrero del próximo año, y justamente se aborda cómo uno puede generar sus propios aceites esenciales y se analiza muy en profundidad en ese curso los aceites esenciales, todas las técnicas de elaboración que hay, y de hecho el taller de ese curso incluye de forma práctica cómo puedes elaborar a través de las distintas técnicas que existen. Te enseña y vas a aprender a elaborar aceites esenciales de cítricos, de flores, ¿ya? Y ese conocimiento te va a permitir ya sea elegir proveedores para tus aceites o elaborarlos por ti misma. Es un mundo bastante complejo, pero si tú me preguntas si es necesario, es bastante bueno utilizarlos en el diseño de los blends. Muchas veces es lo que diferencia una producción de blends amateur de una profesional. Pero eso requiere conocimiento, ¿no? Hay que conocer muy bien sobre las bases, si están diluidos o no están diluidos, cómo son elaborados. No cualquier aceite esencial te sirve. Hay que indagar muy bien sobre el tipo de base en la cual ha sido elaborado, qué tipo de extractos o residuos pueda tener químicos, qué trazas químicas presentes tiene, en qué tipo de bases alcohólicas ha sido trabajado, etanol o cualquier otra. Hay algunas que no son aptas para el consumo humano. Bueno, es un mundo gigante.
No sé si alguno tiene alguna otra consulta. O si no, ya vamos cerrando. Los cursos, todos los cursos. Aquí la consulta que está haciendo Cintia es, colocó, en el curso también estaría incluido todo lo que tiene que ver esencia. Me gustaría saber más. Todos los cursos de T-Institute son online, ¿ya? Son metodologías en las cuales tú vas aprendiendo a tu propio ritmo, en tu propio tiempo. No tienes que conectarte a una hora específica. Están todos los cursos, los materiales, los quiz, todo se va ejecutando en modalidad e-learning. Tú vas avanzando, se te envían los implementos, puedes adquirir los implementos por ti misma. Y el curso de blending no solamente aborda lo que es la técnica del blending, sino que el curso se llama Tea Blending y diseño de marcas de té, porque tiene toda una componente asociada a cómo diseñar, no solamente la caja negra, el diseño del blend, sino cómo tú propones un diseño pensando en cómo lo vas a llevar al mercado y todo lo que implica llevarlo al mercado, porque uno de los errores que más se cometen dentro del mundo del tea blending cuando tienen la proyección de llevar esos blends hacia la comercialización es hacer los diseños sin haber pensado en los aspectos comerciales, porque eso te lleva a generar productos commodity que tú el día de mañana pretendes comercializar a través de cualquier canal de comercialización, a través de cualquier estrategia de comercialización, y eso es un error, porque dentro del mercado del té, dentro del mundo del té, un diseño de producto tiene que ser específico dependiendo de los canales de venta que vas a abordar, dependiendo de los modelos de negocio que vas a emplear. Y cuando uno tiene claro en función a la forma en la cual quiere llevar a cabo el negocio, qué modelos puedes abordar, qué estrategias de comercialización son aptas, qué estrategias de precios son aptas, cuando tú tienes todos esos aspectos comerciales claros, vas a tener claridad sobre cuáles son los objetivos que tiene que cumplir tu producto en términos de costo, ¿ya? Y muchas veces cuando las personas diseñan productos de té sin tener estas componentes comerciales, es un error porque terminas definiendo un commodity que termina siendo ineficiente en todos los canales de venta porque no se ha especializado en ninguno. Y eso es algo que queremos evitar, que lo hemos visto mucho y lo aborda justamente el curso de blending que estamos desarrollando para que tus diseños justamente tengan un enfoque comercial súper preciso. Y que cuando tú tengas claro en función a tus presupuestos de inversión, al periodo o en el tiempo en el cual tú quieres crecer o hacer crecer tu marca, cómo justamente tienes que considerar todos los aspectos asociados a tu blend y su diseño. Va a depender de eso los tipos de productos de té que vas a poder utilizar, los tipos de aromatizantes a los cuales vas a poder acceder y bueno, es muy pero muy importante. Y el curso aborda los aspectos comerciales, aborda el cómo también procesar todos los ingredientes botánicos, que es otra de las cajas negras que uno nunca ve. Cuando tú ves libros de blending o cursos de blending que existen hoy día en el mercado, te dicen, ok, tienes que utilizar hierbas, tienes que utilizar frutas, pero ¿cómo las procesas? ¿Cómo procesas las cáscaras, las flores, las hierbas? ¿Cómo las procesas si quieres mezclarlas con tés negros? ¿Qué técnicas existen? Bueno, los talleres de verdad que son fantásticos los que se están desarrollando de diseño para que todo en su casa puedan hacer con todo lo que tengan a mano, lo que puedan conseguir para que aprendan a procesar las hierbas, procesar las frutas, qué tratamientos hay que dar, acidificado, sulfitado, bueno, todas las cosas que se tienen que aplicar para hacer desarrollos y conservar. Cuando uno procesa un ingrediente botánico, uno tiene que tratar de maximizar la cantidad de aceites esenciales que se conservan en él. Y bueno, hay distintas técnicas y las van a aprender a través de ese curso. Y lo mismo con los aceites esenciales. Es un curso que de verdad está quedando fantástico. Lleva más de 2 años de desarrollo, pero es un curso que viene con todo, así que se los recomiendo. Estimados, estamos súper pasados de tiempo, después a mí me retan. Catalina, me gustó mucho, es la primera vez que vengo a esto porque hace poco empecé con el interés del test. Bueno, hay muchos lives, te comento que hay más de 30 lives en nuestra página web de distintos tópicos que hemos abordado. Hay varios lives más asociados a otros tópicos de blending. Hay algunos asociados a tópicos generales sobre té, tipología, mercado del té, diseño de negocios con té, de todo. Así que revisen el material dentro de la sección de T-News de T-Institute Latinoamérica. Hay más de 100 notas, entre notas de blog, sesiones live grabadas y todo eso. Así que, estimados, no les quito más tiempo. Les doy las gracias por su tiempo y los veo en una próxima sesión live, ¿ya? Que estén muy bien. Muchos saludos